Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live. El día de hoy tenemos al doctor Israel Muñoz, que es urólogo, y nos va a hablar sobre un tema muy importante, que es la disfunción eréctil como predictor de riesgo coronario. Buenas tardes, doctor, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, le escuchamos bien. Perfecto. Bien, agradezco de antemano la invitación. Es un tema muy importante el que vamos a hablar el día de hoy, porque como sabemos, desgraciadamente la disfunción eréctil en muchas ocasiones el mismo paciente tiende a minimizar esta situación. En muchos más, pues obviamente nosotros como médicos tampoco lo investigamos. Es por eso que se le da un enfoque nuevo a la disfunción eréctil y desde este punto de vista es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, ya entrando en definición, la definición de la disfunción eréctil es muy sencilla y cualquier persona la puede decir. Es la incapacidad que tiene una persona de tener o mantener una erección suficiente para que pueda tener una relación sexual satisfactoria. Esto debe de guardar dos principios, es decir, debe ser persistente y obviamente recurrente. Pero ¿cuánto tiempo se requiere para que esta situación conlleve a un tratamiento? Se menciona que lo mínimo que debe de presentarse es un mínimo de 3 meses, para que de esta forma podamos comenzar un tratamiento y decir que existe una situación clínica en donde podamos atender. Sin embargo, actualmente la disfunción eréctil tiende a no denominarse ya como una enfermedad. Es decir, si bien es cierto que es una situación sumamente relevante, nosotros debemos de indagar la situación de disfunción eréctil como un problema que se encuentra dentro de una enfermedad subyacente. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos investigar más allá de esta situación y también identificar esta enfermedad que lo está condicionando, seguramente podemos atender sin mayor inconveniente la disfunción. Y bueno, sabemos que la disfunción eréctil se va a presentar en cualquier momento de la vida, es decir, y sabemos también que mientras a mayor edad sea, pues obviamente el hombre va a tener más posibilidad de tener esta situación. Sin embargo, como vemos aquí, aproximadamente en los pacientes jóvenes mayores de 20 años podemos tener 10 a 20%. Esto significa que de 10 pacientes o 10 personas que tengamos de este grupo de edad, aproximadamente uno o dos tendrán problema. Y efectivamente, esto se incrementa conforme la edad continúa. De tal manera que en el grupo de los 40 a los 70 años, aproximadamente la mitad de ellos tendrán esta situación. Si nosotros tratamos de extrapolar este grupo de edad de los 40 a los 70 años, lo vamos a hacer en la gráfica que tenemos acá al lado. De tal manera que en los inicios de la década de los 40 a los 45 años, vamos a tener que quizá el 25 al 30% de los pacientes tengan un problema de disfunción eréctil, es lo que vemos en blanco y en gris. Sin embargo, solamente lo que se observa en gris se denomina como disfunción severa o moderada. Esto incluye aproximadamente quizá un 15, un 20% de este total. Estos pacientes con disfunción moderada o severa seguramente tienen una situación cardiológica ya per se. Es decir, pacientes inclusive de 40 años ya los vamos a tener con este problema. Como vemos en la gráfica, esta situación va incrementándose de manera dramática conforme la edad, de tal manera que a partir de los 60 años tenemos una inversión total de la pirámide, es decir, tenemos pacientes que se encuentran en una situación sin disfunción eréctil que corresponde solamente al 25% de los casos. Por su parte, los pacientes que se van a encontrar ya con una disfunción severa o moderada van a corresponder a la mitad de este grupo. Esto aún más continúa elevándose dependiendo de la edad. De tal manera que, como estamos viendo, el gran número de pacientes van a requerir seguramente una valoración clínica. Más aún, un gran número de pacientes van a ser moderados o severos, que seguramente van a tener una implicación cardiológica. Desgraciadamente, el problema en esta situación es que solamente el 16.5% de los pacientes van a acudir a una situación o a una valoración. Y esto es explicado por dos situaciones principalmente. Como sabemos, la situación que presenta el hombre desde primera instancia con una negación de esta patología
al decir que desde su masculinidad, pues obviamente que no existe el problema, al decir que conforme la edad, pues es natural. Y efectivamente también podemos decirlo que por la misma situación de machismo. A esto agregamos que nosotros como médicos, los que nos encargamos de la consulta de los pacientes de género masculino, muchas veces tampoco investigamos si efectivamente nuestro paciente tiene una afectación en la índole sexual. De esta manera, vamos a tener que el paciente no va a sentir un apego con el médico y por lo tanto no va a expresar el que tenga esta situación. Por lo tanto, no va a requerir una atención médica y la situación de riesgo cardiovascular se va a dar. De tal manera que vamos a tener, por lo tanto, que es un síntoma poco investigado, que el riesgo cardiovascular se encuentra per se y que obviamente la calidad de vida de nuestros pacientes se va a ver modificada en el momento en que se condiciona. Bueno, y es que establecemos que para que una persona pueda tener una erección suficiente, debe tener una sinergia de 3 pilares importantes. Es decir, que el sistema neurológico con el estímulo que se llegue a presentar esté preservado, que toda la descarga hormonal con toda la cascada que se permite con la presentación de testosterona, pues obviamente también esté preservada. Y que obviamente la situación vascular con la irrigación sanguínea de la región pélvica y obviamente al pene, pues obviamente esté también conservado. Estos 3 pilares o factores van a interactuar de manera directa, de tal manera que si nosotros tenemos una afectación en cualquiera de ellos, seguramente los otros 2 también lo van a presentar. Y obviamente se va a condicionar la disfunción eréctil. El ambiente sabemos que también va a modificar seguramente estos 3 pilares. Por ejemplo, vamos a tener medicamentos o drogas sintéticas o de uso común que lo van a interactuar. También sociales, es decir, todas aquellas que van a estar presentes principalmente en los usos y costumbres de los pacientes, ¿sí? Como mencionábamos, principalmente en el hecho de tener una situación de machismo, seguramente va a tener una interacción en estos 3 pilares. Igualmente la situación demográfica, es decir, principalmente las condiciones dietéticas lo van a condicionar. Estado de salud del paciente, es decir, todos los factores de riesgo cardiovascular que vamos a mencionar a continuación, además de todos los problemas que podamos tener que impliquen el estado de salud de nuestro paciente, además del sedentarismo, seguramente van a afectar también estos pilares. Igualmente, el índole psicológico, principalmente en pacientes que estén con una depresión crónica, pacientes que estén en un estado de ansiedad o de psicosis, seguramente van a tener problemas. Pero lo importante en esta diapositiva es que actualmente la tendencia nos dice que aproximadamente el 90% de los pacientes llegan a tener problemas vasculares al momento en que acuden a una valoración por disfuncionalidad. Por lo tanto, el que nosotros identifiquemos todos estos factores de riesgo y obviamente que identifiquemos el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes será de gran importancia para descartar esta situación. Y como sabemos, los 3 principales factores de riesgo cardiovascular por el daño endotelial que se presenta tanto en arterias de pequeño y de gran calibre son estos 3, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes. Estos actúan a 2 niveles condicionando cambios estructurales, cambios funcionales, que por un lado nos van a condicionar obviamente estenosis arteriales, y por el otro daño en la elasticidad y obviamente en la distensión de estas mismas arterias, condicionando un flujo arterial deficiente. Esto evidentemente va a afectar tanto las arterias coronarias y obviamente a las arterias de menor calibre que se encuentran en la región. De tal manera que nosotros podemos decir que si bien es cierto que la disfunción eréctil no forma parte de los factores de riesgo cardiovascular, efectivamente sí es uno de los primeros signos de disfunción endotelial. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de problemas de disfunción endotelial o bien obstrucción de arterias de pequeño o de mediano calibre, tenemos que estar hablando de disfunción eréctil. De tal manera que se ha establecido que si nosotros tomamos esta tendencia, identificamos pacientes de riesgo con factores de riesgo cardiovascular, seguramente vamos a estar antecediendo a 3 a 5 años problemas de infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares o una arteriopatía de miembros inferiores. Por lo tanto, si nosotros
identificamos estos pacientes, evitaremos que nuestro paciente se infarte, o bien que tenga un derrame cerebral, o inclusive que pueda tener la pérdida de miembros inferiores. Y es que si recordamos nosotros el mecanismo sencillo de la erección, podemos decir que en un paciente donde se encuentre preservados los ejes neuronales y los ejes hormonales y que estuviéramos hablando únicamente de la situación vascular, el primer paso para que ésta se dé debe de ser una dilatación arterial. Es decir, sabemos que la rama que va a condicionar la irrigación al nivel del pene es la arteria pudenda interna y esta va a dar arterias que son ramas de esta misma, como puede ser la vulvar, la esponjosa, la cavernosa, la misma dorsal del pene o las ilicinas. Todas estas van a dar irrigación al pene y obviamente van a condicionar una dilatación del cuerpo cavernoso. Por lo tanto, para que se llegue a presentar una erección, el primer paso que se debe de dar es la dilatación arterial. El segundo paso, una vez que ya comienza la ingurgitación del pene y que obviamente los bulbos cavernosos comienzan a llenarse, debe ser la relajación del músculo suprarrenal. De tal manera que en el momento en que están totalmente llenos estos cuerpos cavernosos o bulbos cavernosos, se va a presentar la erección máxima. Sin embargo, para que la erección se mantenga, debe de haber un mecanismo de oclusión venosa. Es decir, nosotros sabemos que las venas deben retornar la sangre al sistema circulatorio. Por lo tanto, para que se mantenga la erección, este sistema venoso debe permanecer ocluido. Todas las venas que discurren alrededor de las arterias, ¿sí?, que mencionamos anteriormente, que son paralelas, deben de colapsarse al momento de que se presenta la erección. Y eso es lo que mantendrá, pues obviamente, mantendrá o sostendrá la erección el tiempo necesario para presentarse la relación sexual. Si nos vamos a una situación ya molecular, veremos que tanto la célula endotelial como el nervio cavernoso, una vez que se presenta el estímulo sexual, van a liberar óxido nítrico. El óxido nítrico va a estimular a la célula de músculo liso y esta célula de músculo liso en el pene, pues obviamente condicionará una relajación y esto la erección. Sabemos que de manera natural existe un degradante de esto mismo, que es la fosfodiesterasa 5. Esta fosfodiesterasa 5 va a inhibir toda la cascada del GMP cíclico, de tal manera que cuando se activa, se termina la erección. Por lo tanto, pacientes que tengan daño endotelial o tengan una inhibición de los cuerpos cavernosos, pues obviamente van a tener exceso de producción de fosfodiesterasa 5 y por lo tanto se les va a ser muy difícil que lleguen a presentar una erección. Los medicamentos de uso común, que son inhibidores de fosfodiesterasa, su acción es esta, inhibir el inhibidor. Por lo tanto, al presentarse la inhibición de la fosfodiesterasa 5, la erección va a ser más permanente. Esto lo vamos a mencionar posteriormente. De tal manera que si nosotros indagamos un poquito más en la forma en que nuestro paciente está presentando la erección, seguramente vamos a encontrar 3 niveles de afectaciones. De tal manera que si nuestro paciente nos dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ni puedo iniciar siquiera una erección. Seguramente este paciente va a tener una afectación en cualquiera de los 3 ejes que habíamos mencionado, es decir, desde el punto de vista vascular, desde el punto de vista neurogénico o desde el punto de vista endocrino. Pero si nuestro paciente nos dice, ¿sabes qué? Yo sí puedo presentar una erección. Sin embargo, cuando comienza a llenarse, no alcanzo la erección suficiente. Este paciente va a tener una situación de daño endotelial seguramente a nivel de las arterias. Por otro lado, si nuestro paciente nos dice, alcanzo una erección suficiente, tengo la potencia, pero al momento en que voy a hacer una penetración seguramente se cae. En este caso, pues obviamente el problema va a ser en la oclusión venosa. Esto es importante porque si bien es cierto que todos estos 3 factores nos están hablando de daño vascular, todos nos hablan de un daño endotelial, es decir, pacientes que no alcanzan la rigidez, que no pueden iniciar y que no tienen la penetración, seguramente tienen asociado un daño endotelial y por lo tanto van a requerir tratamiento del cual vamos a hablar. Y es que se pudiera pensar que esta tendencia o esto que estamos hablando es nuevo. La verdad es que no es cierto. Esto está regido por el Consejo de Princeton. Estas recomendaciones salieron en 2012. Y como vemos aquí, es el tercer consenso.
Es decir, desde el año de 1999 se creó el primer consenso de Princeton y hablaba de la relación que pudiera haber entre una disfunción eréctil y el riesgo cardíaco. De tal manera que desde entonces se ha estado estableciendo esto que vamos a mencionar. Si nosotros tenemos un paciente que tiene disfunción eréctil y además tiene factores de riesgo cardiovascular, seguramente en 2 o 3 años tendrá una enfermedad coronaria. Si este paciente no recibe atención y continúa progresando la enfermedad, entonces a los 3 o los 5 años, nuestro paciente que empezó con una disfunción eréctil se nos va a enfermar. ¿Y esto por qué? Porque las arterias peneanas, pues obviamente tienen un menor calibre. Solamente miden de 1 a 2 milímetros, mientras que las arterias coronarias son el doble, de 3 a 4 milímetros. Sabemos que en las arterias coronarias se pueden colocar stents para condicionar nuevamente la irrigación, no aquí en las arterias peneanas. Por lo tanto, vamos a tener que estas arterias van a ser las primeras que van a tener un daño por aterosclerosis. De tal manera que el 64% de los pacientes que tuvieron una presencia de disfunción eréctil de tipo vascular, posteriormente en el tiempo, en estos 2 o 3 años después, van a sufrir una enfermedad coronaria. Más aún, si nosotros indagáramos en los pacientes que tuvieron una enfermedad coronaria, vamos a ver que la mitad o más de la mitad de estos pacientes anteriormente presentaron disfunción eréctil. Sin embargo, como mencionábamos en un principio, ni el paciente lo expresó, ni los médicos lo manifestábamos en los interrogatorios. Y por lo tanto, este paciente sufrió y obviamente presentó un infarto. Y es que no solamente queda allí. Un paciente que tenga una posibilidad de disfunción eréctil más los factores de riesgo coronario, vamos a tener que tiene una posibilidad de muerte súbita 1.5 veces más que una persona que no los tenga. Y que inclusive una persona que ya sufrió infarto y que efectivamente no recibió una rehabilitación y tampoco recibió una atención cardiológica adecuada, puede tener hasta 3 veces más de posibilidades de presentar un infarto agudo al miocardio y una muerte súbita durante la relación sexual. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular de los que estamos hablando? Son los que se anuncian en esta tabla. Es decir, inclusive los podemos catalogar por estrellas. De tal manera que factores de 3 estrellas, es decir, si nosotros encontramos estos factores en nuestro paciente, este paciente tiene que ser enviado a valoración de inmediato por cardiología, porque el riesgo de progresión pues, es sumamente importante. Estos factores se encuentran instaurados y efectivamente ya no van a poder ser modificados, pero sí atendidos. De tal manera que si nuestro paciente tiene un dolor anginoso típico, es diabético de larga evolución o tiene una enfermedad periférica vascular, estos pacientes tienen que ser enviados a cardiología de manera inmediata. Factores de 2 estrellas son aquellos factores que pueden ser modificados, es decir, si en el momento de la atención y de la identificación de nuestro paciente sabemos que nuestro paciente es hipertenso, es fumador, o tiene colesterol total elevado, colesterol malo elevado, todo esto puede ser modificado y por lo tanto disminuir o retirar los hábitos de tabaquismo, por ejemplo, y nuestro paciente va a disminuir estos factores de riesgo. Estos pacientes pueden ser enviados a cardiología o pueden quedarse de primera instancia con nosotros en urología, pero están obviamente en un foco. Factores de 1 estrella serán aquellos que sean mayores de 65 años, que sean obesos, que sean sedentarios o bien que tengan una historia familiar de enfermedad coronaria. Pacientes que sufran de mucho estrés. Estos son los factores de riesgo cardiovascular y efectivamente tienen que ser identificados porque ante su presencia seguramente va a haber progresión. De tal manera que lo que se acostumbra es que nosotros establecemos a formar grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo se van a llevar a cabo dependiendo de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente. Si lo presenta o no, es la forma en que nosotros vamos a otorgar el tratamiento ante un paciente que tenga disfunción eréctil y efectivamente pueda tener el riesgo coronario. De tal manera que un riesgo bajo van a ser pacientes asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular. Pueden tener menos de 3 factores de riesgo que estos mencionamos. Presentan una angina estable. Sufrieron inclusive un infarto agudo al miocardio, pero no se complicó. Tiene una clasificación 1 de la NIJA, vamos a hablar posteriormente de esto.
presentar una revascularización coronaria con éxito, son hipertensos controlados y tienen una enfermedad valvular. En muchas ocasiones estos pacientes son de bajo riesgo y no van a requerir una evaluación directamente por cardiología. Y en ello se puede establecer el uso de fármacos orales, que son los inhibidores de fosfodiesterasa que platicamos. Sin embargo, si nuestro paciente tiene más de 3 factores de riesgo cardiovascular, otra vez, esos son los factores de riesgo cardiovascular. Presenta una angina estable, pero es moderada. Sufrió un infarto agudo al miocardio reciente, hace 2 o 6 semanas. Tiene una clasificación 2 de la NIHA. Tiene secuelas no cardíacas de una enfermedad aterosclerótica, o es hipertenso descontrolado, o tiene una enfermedad valvular leve. Este paciente tiene un riesgo intermedio. Por lo tanto, seguramente va a haber necesidad de hacer estudios para poder clasificar si nuestro paciente puede estar en un riesgo bajo y tener una vida sexual sin riesgo. O efectivamente tendrá que ser atendido por cardiología de algún procedimiento. Estos pacientes no pueden tener vida sexual hasta que no los vea cardiología. No pueden tener o reanudar una vida sexual si es que se infartaron recientemente. Por otro lado, pacientes de alto riesgo serán aquellos que tengan una arritmia de alto grado, una angina inestable, infarto agudo al miocardio o una clasificación en IJA funcional grado 3 o 4, una miocardiopatía hipertrófica, hipertensión muy mal controlada o una enfermedad valvular moderada, ACV. Estos pacientes se encuentran en general muy sintomáticos. Cualquier actividad física les lleva a una situación de estrés. Por lo tanto, está totalmente contraindicado que tengan vida sexual. De tal manera que si ellos intentan tener una vida sexual, seguramente puedan tener una muerte súbita. Y es que nosotros debemos establecer esta posibilidad de ejercicio a nuestros pacientes. Si efectivamente la posibilidad de ejercicio es adecuada, nuestro paciente quedará establecido en automático en una posibilidad de bajo riesgo. En estos pacientes podemos iniciar el tratamiento oral. Sin embargo, si nuestro paciente le condiciona una posibilidad de dificultad para que inicie el tratamiento, se les debe hacer pruebas de estrés, principalmente pruebas de esfuerzo. Si esta prueba de esfuerzo es negativa para nuestro paciente puede iniciar, pues obviamente, el tratamiento. Pero si nuestro paciente tiene una prueba de estrés o una prueba de esfuerzo positiva, el paciente se tiene que atender seguramente por problemas. Si efectivamente vemos que es muy sintomático, pues obviamente tiene que ir al cardiólogo. Y es que a partir de esto nosotros podemos decir, por lo tanto, que si una enfermedad coronaria conocida si nuestro paciente no tiene una enfermedad coronaria conocida y no se encuentra sintomático con los esfuerzos y tiene menos de 3 factores de riesgo, estos pacientes pueden iniciar un tratamiento oral con inhibidores de fosfodiesterasa sin tanto riesgo. Sin embargo, aquellos otros pacientes que sean sedentarios, que presenten más de 3 factores de riesgo, ¿sí? Los inhibidores de fosfodiesterasa no se pueden prescribir de manera indiscriminada. Por eso, a pesar de que es muy fácil conseguir estos medicamentos en la farmacia, inclusive en farmacias similares podemos encontrarlos, se deben de prescribir con mucha precaución, porque en estos pacientes, pues obviamente podemos tener hasta posibilidad de muerte. Los pacientes con una coronariopatía conocida, pues obviamente tienen que ir a cardiología. Esa es la clasificación de la NIHA, mencionábamos hace rato. Los pacientes de clase 1 son totalmente asintomáticos, es decir, la actividad física no les condiciona un esfuerzo mayor. La clase 2 es leve, es decir, cuando menos una limitación de la actividad física. La clase 3 o 4 pues son los que ya tienen que ir a cardiología porque tiene una actividad física que les condiciona una situación de estrés. ¿Cómo identificamos esa actividad física? Se menciona que para que esta clasificación de NIHA pueda ser evaluada, debemos de condicionar que nuestro paciente suba al menos 2 pisos de escaleras. Si nuestro paciente puede subir esos 2 pisos de escaleras sin ningún inconveniente, tendrá una clase 1. Si le costó un poquito de trabajo, pues podrá tener una clase 2. Y así sucesivamente.
De tal manera que si nuestro paciente no puede subir estos 2 pisos de escaleras, seguramente vamos a tener que cambiar por al menos caminar unos 20 minutos en una situación. Si lo logra hacer con cierta cantidad de esfuerzo, será un grado 2, si no tiene esfuerzo será un grado 1. Un dato muy importante es que nosotros debemos de indagar al momento en que nuestro paciente está acudiendo a la evaluación, si la relación puede ser extraconyugal o dentro de la misma pareja. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los pacientes con una relación extraconyugal pueden multiplicar el doble el esfuerzo. Por lo tanto, estos datos deben de ser multiplicados por 2, si es que pueden tener esa posibilidad. Bueno, ¿y cómo lo hacemos nosotros en el consultorio? Nosotros en el consultorio, al momento en que nos llega un paciente para evaluar al momento de realizar la situación de erección, tenemos que hacer todo esto. Es decir, nuestro paciente tendrá que recibir una historia clínica con todos los antecedentes de riesgo cardiovascular que investigamos. Efectivamente, tenemos que identificar desde la apariencia si nuestro paciente es saludable o se ve enfermo, si nuestro paciente se encuentra deprimido, si nuestro paciente al momento de la exploración tiene algún dato relevante, a nivel genital, si nuestro paciente es circuncidado o no. ¿Por qué? Porque esto condiciona infecciones, a veces fimosis, meningitis, o bien inclusive si hay cicatrices en el trayecto del pene en búsqueda de plagas. Todos nuestros pacientes se les realiza exámenes de laboratorio, principalmente biometría hemática completa, química sanguínea para evaluar la glucosa, la función renal, el perfil de lípidos, un antígeno prostático en mayores de 40 años, examen general de orina y urocultivo en búsqueda de infecciones urológicas. Y obviamente desde el punto de vista hormonal, al menos testosterona, prolactina y pruebas de función tiroidea. Todos nuestros pacientes, nosotros los evaluamos con ultrasonidos renales, hepáticos, testiculares, prostáticos y sobre todo Doppler peneano. El Doppler peneano es el principal estudio para que nosotros podamos establecer si un paciente tiene un problema de una situación vascular deficiente a nivel de esta región. Vamos a hablar más adelante de él. También, si es posible, podemos hacer un ultrasonido tiroideo. Desde el punto de vista cardiológico, si se va a requerir, tendremos que hacer electrocardiogramas, ecocardiogramas o Holter, como ya hemos mencionado anteriormente, pruebas de esfuerzo. A todos los pacientes, nosotros en el consultorio debemos de tomarle presión arterial. Pulsos femorales y pedios deben de ser palpados e identificados. El peso y la talla tiene que ser anotada en todos los pacientes, al igual que una circunferencia. En todos los pacientes en nuestro consultorio se hace un cuestionario que indaga acerca de la situación eréctil. Este es el índice internacional de disfunción. Este cuestionario, además de la función eréctil, también nos evalúa deseo sexual, función orgásmica y satisfacción. Y este es el puntaje que nosotros damos dependiendo de las preguntas. Pacientes que se encuentran de 8 a 11, que son moderados a severos, seguramente van a tener asociada una situación de riesgo cardiovascular. Y es así como trabajamos. Mencionábamos de la ecografía Doppler. La ecografía Doppler, es decir, el ultrasonido que se hace en el pene, constituye la mejor forma de evaluar la presencia de estenosis o bien si el flujo sanguíneo de las arterias del pene se encuentra presente. Estas imágenes nosotros las vamos a tener en 2 posibilidades, una en reposo y otra, obviamente, en erección. Esto es lo que tenemos que evaluar, por un lado, los cuerpos cavernosos, por el otro lado, el cuerpo esponjoso con la uretra, y todo lo que se ve en azul serían los flujos venosos o arteriales. Y obviamente mencionábamos hace rato, tanto arterias cavernosas, arterias esponjosas, arterias dorsales, etc. De tal manera que nosotros al momento en que hacemos el ultrasonido podemos ver todas estas características. Si lo hacemos de manera ventral, estaremos viendo esta imagen. Arriba, cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos y los flujos. Si lo hacemos de manera dorsal, que es la más habitual, veremos esta forma característica que se ve aquí, muy parecida a una imagen de Mickey Mouse, ¿no? En donde vemos por arriba los cuerpos cavernosos, vemos por abajo los cuerpos esponjosos y obviamente los sistemas vasculares. Este flujo lo podemos nosotros identificar como mencionábamos nosotros tanto en reposo como en erección.
De tal manera que si nosotros lo queremos investigar en erección, podemos esperar que nuestro paciente presente la erección de manera automática. O si por el lugar le es difícil o definitivamente no puede, podemos condicionarlo con algún medicamento. Estos medicamentos que aplicamos son prostaglandinas y se aplican directamente con una inyección intracavernosa. Vamos a presentar, pues, obviamente, la erección a los 5 minutos. Esto, hacer un procedimiento, pues, obviamente, invasivo, requiere un consentimiento. Dependiendo de la tumescencia del pene, al momento en que se aplicó este medicamento, podemos tener esta clasificación. Pero lo realmente relevante es la curva de flujo que vamos a tener al momento de evaluar las arterias. De tal manera que si nosotros tenemos una velocidad de más de 25 centímetros por segundo, este paciente seguramente tiene una estabilidad del flujo sanguíneo en erección. Si se encuentra por debajo de estos 25 centímetros, tendrá una deficiencia en el flujo sanguíneo. Esto es en erección. Si nuestro paciente lo hacemos el estudio en reposo, este 25 tendrá que cambiarse por un 10 centímetros. Mencionábamos inicialmente que la cantidad de pacientes que llegaran a poder evaluarse por una situación de erección sería increíble. Por lo tanto, en teoría pudieran ser evaluados desde un primer nivel de atención, es decir, médicos generales, internistas, familiares, todo lo que incluye el primer nivel de atención pudieran evaluar de manera inicial una disfunción. Y aquí nosotros ponemos en qué momento se tiene que referir ese paciente. Nuestro paciente tendrá que ir a urología cuando haya una falla al tratamiento inicial. Es decir, se le otorgó el tratamiento oral y ya no fue suficiente. Pacientes que tuvieron o son muy jóvenes y tienen traumas pélvicos o son muy jóvenes y están con una disfunción eréctil establecida. Hay deformidades en el pene, como puede ser una enfermedad de Peyronie, cuerda congénita, infecciones urinarias o de transmisión o una patología prostática, pues obviamente será de nuestra índole. Nosotros ya cuando tenemos al paciente haremos referencias a todas estas especialidades dependiendo de la situación propia. A endocrinología, si nuestro paciente tiene una diabetes o un problema de tiroides, pues que esté implicando una evolución clínica. Un hipogonadismo secundario, adenomas pituitarios, o a cardiología cuando encontramos los factores de riesgo cardiovascular. Psiquiatría, si es que tiene todas estas situaciones, o inclusive a una valoración por nutrición cuando nuestro paciente es obeso y tiene dislipidemias. De tal manera que el tratamiento actual de la disfunción eréctil tiene que ser multidisciplinario. De tal manera que efectivamente se tiene que dar desde el punto de vista anímico, una información a terapia sexual inclusive. Pero será muy importante que podamos hacer cambios al estilo de vida de nuestro paciente. De tal manera que practicar ejercicio, dejar de fumar, evitar alcoholismo, ¿sí? Son datos que efectivamente deben de propiciarse en nuestro paciente, porque de esta forma, pues obviamente los factores de riesgo que puedan ser modificables se podrán evitar. En otras ocasiones podemos dar un apoyo nutricional con un nutriólogo a nuestro paciente. Se debe dar un tratamiento especializado dependiendo de todas las patologías que existieron, ¿sí? Y obviamente modificar la causa de esta condición. Así, nosotros vamos a tener 3 líneas de tratamiento al momento en que estamos dando la situación de tratamiento, ¿sí? De tal manera que decimos que nuestro paciente se encuentra en primera línea cuando se están dando únicamente inhibidores de fosfodiesterasa 5. Esto, como habíamos mencionado nosotros, cualquier médico lo puede otorgar. Inclusive el paciente puede ir de manera independiente a cualquier farmacia y se otorga. Nosotros inclusive decimos que existe una prueba terapéutica. Tómate el medicamento y si no funciona, ven a valoración. Y así muchas veces se trabaja. La segunda línea de trabajo serán todas estas posibilidades. Inyecciones intracavernosas de medicamentos, como habíamos platicado. Fármacos intrauretrales, en donde se aplica directamente en la uretra el medicamento y se condiciona la erección por prostaglandinas. Dispositivos de constricción de vacío y sobre todo lo que está de moda, las ondas de choque de raíces vasculares. Y la tercera línea de trabajo, pues obviamente serán pacientes con prótesis. Efectivamente, el grueso de nuestro paciente tendrá que quedarse en primera línea y en segunda línea, porque muy pocos pacientes tienen la posibilidad de tener
una necesidad o un acceso, mejor dicho, a un implante. Si nosotros hablamos de inhibidores de fosfodiesterasa, sabemos que en el comercio se encuentran principalmente tres fórmulas: el sildenafil, el vardenafil y el tadalafil, con los nombres comerciales que vemos aquí abajo. El primero que se identificó fue el sildenafil, en dosis de 25, 50 a 100 miligramos, dependiendo de la intensidad o la gravedad que pueda tener nuestro paciente, se requerirá esta dosis. El vardenafil igualmente en dosis de 10 o de 20 miligramos, pues obviamente es otro de esto. El tadalafil puede en dosis desde 20 miligramos, ¿sí? Y dependiendo de la demanda puede ser de 10. Nosotros sabemos que la absorción de estos medicamentos se va a ver principalmente afectada por alimentos grasos. De tal manera que cuando nuestro paciente vaya a iniciar su tratamiento debemos darle esta dosis. Ahora, el problema aquí es que nuestro paciente en el momento en que inicia el tratamiento oral, la pregunta obvia y que siempre nos condiciona es: ¿y voy a estar tomando medicamento de por vida o cada vez que yo vaya a tener una vida sexual? La respuesta es sencilla y simple, es sí. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente no modifica todas las condiciones que tuvo, va a necesitar el medicamento. Si nuestro paciente no recibió una atención con todo esto que hemos estado hablando, va a depender de medicamentos siempre. Por lo tanto, si él quisiera tener una vida sexual, va a tener que usar estas posibilidades. Ahora, tiene realmente relevancia todo lo que platicamos para que nosotros podamos crear una posibilidad en donde retiremos estas opciones de tratamiento. Efectivamente, nuestro paciente tiene que hacer todos los cambios del estilo de vida que platicamos o atender esas situaciones que hemos estado mencionando. Y es que además hay pacientes que no pueden recibir este esquema de tratamiento. Pacientes, como mencionamos, con una isquemia coronaria activa, pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva o pacientes con una insuficiencia renal o hepática. Esos pacientes no pueden recibir medicamentos orales. Se debe tener precaución cuando el medicamento se encuentra asociado a anhidritos. No se puede administrar al menos en las primeras 48 horas que se otorgó el tratamiento. Y inclusive en pacientes que tengan situación prostática y que se otorguen medicamentos para próstata, también tiene que haber mucha precaución. Una opción de tratamiento habíamos mencionado, pues va a ser la aplicación directa de prostaglandinas a nivel de los cuerpos cavernosos. Esta es una posibilidad real. Aproximadamente el 60-80% de los pacientes va a crear una posibilidad de erección. Sin embargo, el gran problema es que el paciente tiene que aplicarla directamente él en los cuerpos cavernosos. Y se requiere un tiempo de entrenamiento. Y el paciente debe de aprender la técnica. Y la erección en muchas ocasiones pudiera ser dolorosa o mantenerse más tiempo del que se desea. Esos son los factores de riesgo al momento de aplicar estas inyecciones. Y bueno, el tratamiento de las ondas de choque ha sido la gran posibilidad para los pacientes de 5 años a la actualidad. ¿Por qué? Estas ondas de choque son de baja intensidad y se dan a todo el trayecto del pene, desde la base, tanto ventral como dorsal, y obviamente en todos los trayectos vasculares. ¿Por qué decimos que es la nueva tendencia? Porque se ha visto que en todos los pacientes que vamos a tener con causas vasculares, todo lo que hemos estado platicando, el hecho de que tengas una posibilidad de ondas de choque puede condicionar una situación angiogénica. ¿Qué significa eso? Que pueden formarse nuevos vasos inclusive. El daño endotelial que se encuentra ya en los vasos o las placas de aterosclerosis al momento del impacto de las ondas de choque con este aparato se puede ir diluyendo de manera importante. Además, vemos que por sí solo esta opción de tratamiento puede condicionar mejoría hasta en el 80% de los pacientes con causa vascular. Además, permite tratamientos combinados, es decir, si un paciente
nosotros lo instalamos en ondas de choque. Seguramente le podemos dar también tratamiento oral o le podemos dar un tratamiento con otra opción de tratamiento. Y de manera aditiva, seguramente obtendremos un porcentaje mejor en la función de erección de nuestro paciente. ¿Cómo se otorga esto? Mencionábamos que deben de ser ondas de baja intensidad que se dan en todo el trayecto del bebé, tanto en la base de los dos lados y en ambos caras laterales. Digamos que tiene la desventaja de que deben de ser varias sesiones de manera semanal. Nuestro paciente tiene que acudir al consultorio, otorgársele la primera sesión, que dura aproximadamente unos 10, 15 minutos. No hay dolor al momento de la aplicación de estas ondas de choque. Y efectivamente tendrá que regresar nuevamente a la siguiente semana. Y así sucesivamente durante 6 a 8 semanas. De tal manera que se ha demostrado que a partir de la tercera semana del tiempo en que nosotros estamos aplicando estas ondas de choque, podemos tener cambios directamente en nuestro ultrasonido que hemos estado haciendo. Nuestro ultrasonido nos había dicho originalmente que tenía deficiencias en el flujo sanguíneo. Posteriormente, a la tercera semana de aplicación, seguramente vamos a tener cambio. Y el paciente nos lo expresa. Comencé a tener mejor erección. Ahora, si a nosotros vamos a instaurar esta posibilidad de tratamiento de nuestros pacientes, también, como habíamos mencionado, se va a ir a un tratamiento de 6 a 8 semanas de estas sesiones. Por lo tanto, podemos allí modificar también estilo de vida. Podemos enviarlo al nutriólogo. Podemos evaluarlo con exámenes de laboratorio inicial y obviamente valorar qué tanta eficacia hizo. Podemos ver durante cada semana cómo va en el descenso de peso. Podemos ver en cada semana cómo se encuentra en sus situaciones de presión arterial. Y todo esto evaluarlo al menos durante estas 8 semanas que está acudiendo el paciente de manera regular. Quizá por eso las ondas de choque han comenzado a tener una tendencia completamente a la alza. Y efectivamente se han convertido en una posibilidad de tratamiento realmente importante. ¿Qué problema pueden tener las ondas de choque? Quizá el apego del paciente, ¿no? O sea, si bien efectivamente un paciente que pueda tener esta situación en el cambio del estilo de vida puede tener una duración del efecto de tratamiento por años. En el momento en que nuestro paciente vuelva a perder el estilo de vida sano, pues obviamente volverá a tener el problema. Bueno, esta es la tercera escala de tratamiento, en donde se debe de otorgar en aquellos pacientes que efectivamente no pudieron tener una posibilidad de recuperación con las opciones anteriores. Las vamos a tener de una posibilidad semirrígida o una inflable. La inflable, como vemos aquí, puede ser en 2 piezas o en 3 piezas. Desgraciadamente, el precio de las prótesis, pues obviamente es muy alto. No todos los pacientes pueden tener acceso a esta posibilidad. Además, mencionábamos que el hecho de que nuestro paciente tenga una prótesis no condiciona que no vaya a hacer un esfuerzo físico. Por lo tanto, aquellos pacientes que tengan una situación severa o moderada de riesgo cardiovascular, a pesar de que tengan una prótesis, tienen que tener mucho cuidado, porque efectivamente pueden tener una muerte súbita al momento en que puedan tener un acto sexual. Por lo tanto, lo más importante del tema que hemos estado hablando es el cambio en el estilo de vida. Podemos dar situaciones de prótesis, podemos ayudar con ondas de choque, podemos ayudar con medicamentos intravenosos, podemos ayudar obviamente con medicamentos orales. Pero si el paciente no condiciona cambios en el estilo de vida, efectivamente no podremos evitar que nuestro paciente progrese y una vez más allá adelante, en 3 o 5 años, tenga un problema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas. Gracias.
Vamos a la sección de preguntas. Doctor, ¿cómo saber que ya se tiene un problema de disfunción crónica? Sí, mencionábamos al inicio que la disfunción eréctil no se clasifica conforme el tiempo, si es aguda o es crónica. O sea, un paciente tiene disfunción eréctil o no tiene. Y el diagnóstico debe de otorgarse a partir del tiempo. Es decir, si un paciente tiene más de 3 meses con problemas de erección, en donde durante este tiempo no ha alcanzado a tener la suficiente calidad de erección, o tiene la potencia, pero al momento de hacer la penetración se desciende. Ese paciente tiene problema de erección. Y por lo tanto, pues obviamente requerirá un tratamiento o una evaluación. Gracias, doctor. También, ¿esta disfunción eréctil puede ser hereditaria? No, o sea, la disfunción eréctil no es hereditaria, pero las condiciones del ambiente, pues obviamente se comparten, ¿sí? Entonces, si efectivamente existen hermanos que estén viviendo en una misma situación o personas muy cercanas que estén viviendo en una misma situación, digamos, de entorno o de ambiente, seguramente podrán compartir muchas de las características de lo que estamos hablando, ¿no? De los factores de riesgo y por lo tanto presentar una situación similar en pacientes que se encuentran con una forma familiar. Sin embargo, hasta este momento no se ha encontrado que los pacientes pudieran tener una situación de herencia a partir de una situación de erección. Otra pregunta, ¿el estrés influye mucho para la disfunción? Desgraciadamente sí, pero esa tendencia, como mencionábamos nosotros en la plática, dejó de dársele el enfoque mayor. Si nosotros leemos lo que es el tema de disfunción eréctil, lo podemos clasificar desde dos edades, desde el año 2000 hacia atrás y desde el año 2000 hacia acá. ¿Por qué? Porque a partir del año 2000, como mencionábamos en los consensos de Princeton, se le dio una causa vascular y se le dio una causa cardiológica como mayor relevancia. Por otro lado, antes del año 2000 se le daban a la situación ambiental principalmente dado por el estrés y a todo el estado anímico como la principal causa. Por eso es que antes de este año, del año 2000, inclusive los grandes sexólogos hablaban de una posibilidad de tratamiento con pláticas o con rehabilitación a partir de sexología como una situación en la disfunción. ¿Sí? Efectivamente, nosotros lo pusimos dentro de los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? El estrés, pero desgraciadamente no es el factor más importante. Los factores más importantes son los que mencionamos aquí, ¿sí? Si tú te fijas, el estrés se encuentra únicamente en los más inferiores. Efectivamente, se encuentra dentro de la tabla, pero no es el más importante. Por lo tanto, nuestro paciente tiene que ser identificado a partir de todos estos grupos y determinar si los tiene para ver si efectivamente se puede o no quitar estas situaciones y obviamente mejorar la condición. Gracias, doctor. También otra pregunta, ¿qué tipo de tratamiento es el que más se recomienda contra la disfunción? Sí, mencionábamos nosotros de manera rápida cómo evaluamos en el consultorio, ¿sí? Nuestro paciente tiene que, desde el punto de vista dirigirse a cualquiera de las tres posibilidades, ¿no? Es decir, si nuestro paciente tiene una situación neurológica, si tiene una situación endocrinológica o tiene una situación vascular. Desgraciadamente, la situación vascular es la que más predispone a esta posibilidad. Por lo tanto, nuestro paciente se le deben de hacer una cantidad de estudios importantes para que podamos determinar qué tanto podemos mejorar esta situación, ¿sí? Es decir, este paciente seguramente va a requerir, como mencionábamos aquí, estudios de biometría hemática completa, una química sanguínea también completa, antígenos prostáticos, exámenes generales de orina, un perfil tiroideo, ¿sí? Estudios de ultrasonidos, ¿sí? Y una vez que nosotros podamos establecer la necesidad o el problema en donde se encuentra con estos estudios, seguramente podemos otorgar un tratamiento. Mencionábamos, el tratamiento actual de la disfunción eréctil va dirigido principalmente hacia los fármacos orales. Sin embargo, el gran problema de estos es que el paciente, como bien dice, ¿no?
O sea, ¿voy a estar entonces con el medicamento todo el tiempo? Pues la respuesta es que si no modificas el estilo de vida, seguramente sí, ¿sí? Nosotros, para tratar de beneficiar esta situación, ¿sí? Obviamente condicionamos mucho lo que son las ondas de choque. Las ondas de choque nosotros habíamos mencionado que se deben de instaurar seguramente durante el trayecto de 6 a 8 semanas, pero durante esas 6 a 8 semanas también estamos haciendo varias evaluaciones. Nuestro paciente puede ser enviado a nutrición con una dieta. Nuestro paciente seguramente puede ir a cardiología al momento en que se le está dando también las ondas de choque. Y de esa manera, al menos en los 2 meses que durará el tratamiento, seguramente vamos a condicionar ese cambio en el estilo. Si nuestro paciente no generó el cambio en el estilo de vida, las ondas de choque van a mejorarlo. Efectivamente va a mejorar su calidad de erección, pero no podrá durar los años que estamos estableciendo aquí con este tratamiento. Por lo tanto, en 6 meses o quizá en un año, nuestro paciente va a volver a depender de medicamentos. Gracias, doctor Israel Muñoz. Seguimos con más preguntas. ¿Alguien con hipertensión podría tomar el Viagra para este problema? Si solamente tiene hipertensión, sí. Si la hipertensión no es descontrolada, no veo mayor problema, pero como mencionábamos, obviamente este paciente sí se encuentra cuando menos en una situación de riesgo intermedio, ¿sí? Seguramente. Entonces, vale la pena que se pueda indagar si nuestro paciente efectivamente tiene cualquiera de estos factores de riesgo. Es decir, si nuestro paciente es fumador, si tiene colesterol alto, ¿sí? O bien si tiene cualquiera de estos. Más de 65 años, obeso, sedentario, es estresado, ¿sí? Por lo tanto, si este paciente hipertenso tiene más de 3 factores, ¿sí? De estos, mencionábamos en la plática que en automático se cataloga en un riesgo intermedio. Por lo tanto, este paciente sí puede iniciar el Viagra, pero muy probablemente va a requerir la valoración tanto por urología como por cardiología para ver, pues obviamente, que no tengamos una posibilidad de riesgo coronario más adelante. Otra pregunta, doctor. ¿Hay alguna edad en la cual no deba de tomarse el Viagra? No, el Viagra se puede tomar a cualquier edad, pero obviamente, como mencionábamos, efectivamente tiene que ser valorado nuestro paciente, sobre todo para ver si efectivamente tiene estas situaciones de riesgo o no. Mientras mayor edad tenga el paciente, pues obviamente mayor riesgo va a tener nuestro paciente al tomar. Por lo tanto, si ya tomó el medicamento el paciente y no tuvo ninguna situación de riesgo, lo puede seguir tomando. Si comienza a tener falla del tratamiento, pues obviamente va a requerir ya atención especializada. Pero en términos generales podemos decir que no hay un límite de edad. Otra pregunta, doctor. ¿Qué efectos adversos tienen en general los tratamientos que nos comentó? En esta tabla vemos los efectos adversos. Los efectos adversos de los medicamentos orales son estos principalmente. Dolor de cabeza, dispepsia, es decir, cierta sensación de gastritis, que tenga una rubicundez facial, un dolor dorsal, mialgias o una visión alterada con una visión entre azul, ¿sí? Esos son los efectos que se otorgan por los medicamentos. Y como vemos aquí en la tabla, pues efectivamente se pueden presentar en cualquiera de los 3 medicamentos, pero es mayor en el tadalafil, desgraciadamente, ¿sí? Ahora, esos son los medicamentos orales. Sin embargo, las inyecciones, el gran problema de ellos va a ser el que se presenta un dolor peniano al momento en que se instaura directamente la inyección a este nivel. Puede condicionarse priapismo, que es una erección permanente y sostenida y obviamente dolorosa del pene. Muchas veces este priapismo tiene que atenderse quirúrgicamente. Las aplicaciones, digamos, de medicamentos a nivel de la uretra también pueden condicionar irritación a este nivel. Y esto también nos puede crear cicatrices en los cuerpos cavernosos. En esta tendencia, quizá el que tenga menos efectos adversos en las ondas de choque, porque como habíamos mencionado, pues obviamente son ondas de baja energía, ¿no?
Aún así, hemos visto en un paciente que nosotros damos las ondas de choque en el consultorio. Hemos visto en alguno de ellos que efectivamente presentó un hematoma por las ondas de choque, pero el hematoma se reabsorbió solo y no hubo ninguna posibilidad de comunicación, ¿no? ¿Sí? Pero efectivamente todos los medicamentos tienen riesgos y obviamente contraindicaciones. Por lo tanto, se espera eso, lo que mencionábamos, ¿no? O sea, que se deje de perder esa tendencia en donde solamente las recomendaciones de los amigos, las recomendaciones de lo que yo veo en internet es lo que se da para disfunción. O sea, se debe de inculcar que el paciente acuda a la valoración médica y de esta manera pues otorgarle el tratamiento que realmente merece con la posibilidad de cambio de esto. Gracias, doctor. También nos preguntan que después de un IAM, ¿cuándo se le puede indicar al paciente reactivarse físicamente y sexualmente? Sí, mencionábamos nosotros que después de un infarto agudo del miocardio, el paciente debe esperar al menos de 6 a 8 semanas para poder iniciar la vida sexual. Pero durante este tiempo, pues obviamente se tienen que hacer estudios nuevamente de estrés, es decir, pruebas nuevamente de esfuerzo para que veamos que nuestro paciente realmente es candidato a tener esta posibilidad de esfuerzo. ¿Sí? Si no es, en estos casos, el paciente será evaluado tanto por cardiología como por nosotros urología y efectivamente tendremos una posibilidad de éxito. En la clínica nosotros hemos tenido inclusive pacientes con stents coronarios, ¿sí? Y que hemos recuperado de forma adecuada para poder tener una buena calidad de erección. Tuvimos el caso de un paciente con 5 stents que lo metimos a ondas de choque y tratamiento combinado con fármacos orales y le fue bastante bien. Entonces, es una posibilidad real para los pacientes que sufren un infarto agudo al miocardio y que obviamente merecen tener una vida sexual. Otra pregunta también, doctor Muñoz, es ¿cuánto tiempo se tiene que mantener en observación al paciente bajo tratamiento farmacológico para determinar que no tiene una respuesta adecuada? Nosotros habitualmente les damos la posibilidad, como les decía, de prueba terapéutica. Es decir, te doy una dosis dependiendo de los factores de riesgo que tengas, ya sea de sildenafil o de tadalafil, de la mitad de la dosis o la dosis máxima, ¿sí? Y de allí, si no hubo efecto, quizá tenga yo una posibilidad con el cambio de medicamento, ¿no? Regularmente yo inicio con Viagra y posteriormente con tadalafil. Si tengo factores de riesgo asociados, me voy directo con tadalafil. Y posterior a eso, si en 1 o 2 semanas no hubo respuesta con los medicamentos orales, habitualmente a mi paciente, pues obviamente ya habiendo hecho toda la evaluación cardiológica que mencionamos, sí lo podemos ingresar a tratamiento con ondas de choque. Las ondas de choque, como mencionamos, son inocuas, no crean dolor y realmente creamos un tratamiento aditivo con las ondas de choque, ¿sí? Más los fármacos orales. ¿Sí? Entonces, en estos, además, durante el tiempo que vamos a estar estableciendo el vínculo con el paciente, seguramente podremos crear un cambio del estilo de vida, que es lo que realmente hacemos. Otra pregunta, doctor. ¿El daño endotelial secundario a un evento cardiovascular podría reducirse con tratamiento o sería dependiente del tratamiento? Puede reducirse con tratamiento, efectivamente, es decir, nosotros mencionábamos todos los factores de riesgo que pueden ser atendidos, ¿no? Es decir, si nuestro paciente es hipertenso, si es un diabético descontrolado, si tiene colesterol elevado, si está obeso, si no hace actividad física, efectivamente el daño endotelial continuará y progresará si estas enfermedades no se lograron atender. Sin embargo, si al contrario todos estos factores mejoraron, el daño endotelial también va a mejorar. Obviamente no se va a lograr en una semana, ¿no? Pero si nuestro paciente bajó de peso, si realmente hizo ejercicio, mejoró todos estos exámenes, el daño endotelial tiende a mejorar, ¿sí? Allí nosotros tendemos a mejorar la función de erección con el tratamiento de ondas de choque, porque además, como vemos, pues también condiciona cierta cantidad de angiogénesis y libera, pues obviamente, de daño endotelial, sobre todo en los vasos terminales del pene, ¿sí? Entonces, efectivamente, para los vasos de mediano calibre que se encuentran fuera del sistema peneano o que controlan la erección, todo el daño endotelial que se presenta, pues con todo este cambio en el estilo de vida va a haber la diferencia, ¿no? Pero a nivel local, nosotros apoyamos mucho con ondas de choque para quizá mostrar esta diferencia. Otra pregunta, doctor. ¿A partir de qué edad se puede iniciar el tratamiento y hasta qué edad? ¿El tratamiento con qué?
No menciona qué tratamiento, nada más dice que indicar ese tratamiento. Sí, mencionábamos que desgraciadamente la posibilidad de disfunción eréctil se va a encontrar en cualquier momento de la vida, ¿no? Que inclusive en pacientes tan jóvenes como de 20 años. Sin embargo, en pacientes de 20 años, pues es realmente poco común encontrarlo. Esos pacientes tienen que ser valorados de manera inmediata por urología para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no deberíamos encontrarlo en ellos, ¿sí? Pero en términos generales podemos mencionar que desde los 20 años que se pueda demostrar que hay una enfermedad, digamos, de disfunción eréctil, pues el paciente va a requerir una atención. O sea, nosotros hemos tenido pacientes de 25 años, 30 años, que son en teoría pacientes jóvenes y que podemos estar otorgándoles tratamientos, ya sean con medicamentos orales o con tratamientos de Gracias, doctor. También otra pregunta es si el tratamiento de ondas de choque es el que menos efectos secundarios tiene. Sí, efectivamente es el que menos tratamientos, de los tratamientos es el que menos efectos secundarios tiene. Quizás sea como mencionamos actualmente, de unos 5 años para acá, el que mayor tendencia ha ganado, el que mayor posibilidad de beneficio ha otorgado. ¿Por qué? Pues porque nosotros llevamos el paciente durante 2 meses, ¿no? Entonces, allí si yo tengo alguna situación, como te comentaba con mi paciente que me hizo un hematoma, es decir, una situación de un vasito que se me rompió, entonces controlamos allí el hematoma, le doy tratamiento y se resolvió, ¿no? Pero realmente durante esos 2 meses yo condicionaré un tratamiento en el cambio del estilo de vida. Entonces, todos los pacientes que nosotros hemos ingresado a las ondas de choque, les ha ido realmente bastante. Y bueno, una última pregunta es que si hay algunos alimentos que puedan evitar la disfunción eréctil. La vida sana, principalmente, ¿no? O sea, nosotros tratamos de evitar que nuestro paciente acuda a las dietas, pues obviamente de alto contenido energético, ¿no? Sin embargo, si nosotros, como te comentaba anteriormente, nosotros damos un tratamiento multidisciplinario en nuestro paciente de disfunción eréctil. Por lo tanto, todo paciente que acude con nosotros a la evaluación, de manera obligada lo mandamos a nutrición para que reciba un tratamiento adecuado para cada persona, condicione el descenso de peso y obviamente haya este cambio en el daño. Pero cualquier alimento con alto contenido energético, obviamente debe estarse evitando, ¿no? El fumar, el alcohol, cualquier otro tipo de droga sintética, pues obviamente también debe evitarse. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna recomendación final que quiera comentarnos? ¿No? Realmente, sobre todo para terminar, mencionábamos que el problema de erección es muchísimo más común de lo que pensamos. Y desgraciadamente, pues en muchas ocasiones no se llega a presentar una situación de evaluación. Nosotros como médicos debemos de condicionar esta evaluación. Por lo tanto, aquí están los datos de mis consultorios, aquí están inclusive el dato de mi teléfono particular, ¿sí? Para que la gente que nos está escuchando, si quieren algunas evaluaciones, pues obviamente podemos ofrecer algunas gratuitas para poder condicionar esa evaluación. Vamos a regalar unas 15 evaluaciones, ¿sí? Entonces se pueden comunicar a este teléfono o a mi teléfono personal para hacer evaluaciones por erección y obviamente ayudar a que esta gente pues, cambie su estilo. Les agradecemos mucho su participación, doctor Israel Muñoz, y a nuestros espectadores, muchas gracias. Hasta Al luego. contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un placer.